deleitarnos en ti, Padre, a deleitarnos en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia, Padre, porque eres la fuente de vida, eres Dios todopoderoso, eres el Dios que nos alienta y eres el Dios en quien hemos esperado y esperaremos, Padre. Depositamos nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Atráenos, Señor. Que tu palabra nos traiga vida, nos traiga aliento, Padre, liberación, Padre, desafíos para nuestra vida, Señor, y el poder caminar juntos en ti, Padre. Enséñanos a caminar contigo, Padre, y enséñanos en medio de todo, Padre, a ser entendidos y a ser dirigidos por ti. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por amarnos, muchas gracias por sostenernos, muchas gracias por dirigirnos, muchas gracias porque tú eres todo, todo para nosotros, Padre. Tu amor, tu poder, tu gracia y tu bondad, Padre, sigan sustentando a tu pueblo, Padre. Muchas gracias, te bendecimos, mi Rey, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en este día, por disponer su corazón para escuchar la palabra del Señor. Y como decía en el momento de oración, quiero compartir este pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 13 en adelante. Uno de los desafíos que Dios nos ha llamado y que también podemos encontrar como un propósito para nuestra vida es el poder imitar, como dice el versículo 1 de ahí de Efesios 5, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Que lo que nos motive a hacer esos cambios, lo que nos motive a buscar esa presencia del Señor definitivamente sea el gran amor y la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque es ahí donde nosotros nos sustentamos. De ahí el desafío de este día que quiero hacerte, mi hermano, mi hermana, esa que deposita de tu fe y tu confianza en el Señor, pues Él ha prometido cumplir los deseos más profundos de nuestro corazón, y que lo más maravilloso que tú y yo podemos comprender, creer y caminar es confiados en que Dios está con nosotros, y como lo expresamos siempre, y es una palabra célebre en la palabra, que si Dios es con nosotros, no habrá nada, no habrá nadie contra nosotros. Ahí es donde nos podemos disfrutar y nos podemos deleitar. Y ahí en Efesios 5:13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Muchas veces uno de los engaños que el enemigo trata de hacer con nosotros es que pasamos desapercibidas en medio de todas las cosas. Pero cuando venimos a la palabra y cuando comprendemos y nos es revelado a aquella posesión que Dios nos ha dado, nuestras actitudes cambian. Hay ataques del infierno, digo yo, que traen una mentalidad de pobreza, de ruina, de cansancio, de hacernos pensar que Dios, ni siquiera Dios piensa en nosotros. Cuando hemos leído textos maravillosos, y uno de ellos que siempre me gusta resaltar, y que muchas veces yo mismo me declaro sobre mi vida, y lo digo en esta forma porque es una verdad, porque en momentos difíciles que le he dicho, Señor, necesito que tu luz alumbre mi corazón. Recuerdo en el Salmo 40, versículo 17, una expresión que hace el salmista, y en días pasados lo compartíamos en uno de los devocionales, donde dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Cuando la palabra nos es revelada a nuestro corazón, cuando nuestra alma tiene la disposición para escuchar la voz de Dios, la promesa de Dios, promesas como estas nos tienen que alentar. Y las luchas que sostenemos debido a las diferentes cargas que hemos venido trayendo, nos da unas fuerzas que no las podemos explicar con palabras. Solamente nos da la fuerza para decir, Señor, derribo todo argumento de las tinieblas que me ha hecho pensar que toda la carga la estoy llevando yo, que todas las dificultades han venido sobre mí, que nadie está sufriendo como yo estoy sufriendo, o otra expresión que podamos decir, que nadie ha tenido que recorrer el camino que yo he recorrido.
Algo bien interesante que cuando Dios trae salud de la palabra a nuestro corazón, textos como estos o expresiones como esta que están escritas aquí en el Salmo 40, versículo 17, donde el salmista con toda seguridad está diciendo, no importa que esté afligido, no importa que esté necesitado, lo más importante en medio de la aflicción, lo más importante en todas las necesidades es la presencia de Dios y sobre todo el recibir esa revelación de la palabra, el saber que Dios está pensando en nosotros. Hay un cántico que entonábamos hace mucho tiempo, no lo hemos vuelto a hacer. Y ese cántico expresa en las letras, mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el amor, porque tú me has dado cariño. Y son expresiones maravillosas y son tomadas de textos como estos. Y métate en tu corazón, en tu mente, dile a tu alma que no importa, Dios no condiciona a que esté bien. Dios no nos condiciona a que solamente cuando estamos en salud, que cuando estamos en victoria, es que Él va a pensar en nosotros. Al contrario, cuando estamos en esos momentos de aflicción, es cuando más estamos en el corazón de Dios. Podíamos ir mucho más atrás. Pudiéramos ir en la palabra, el tiempo del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Cuando a causa de la opresión, y está escrito en el libro de Éxodo, a causa de la opresión comienzan a tener un gemir delante de la presencia del Señor. Y algo bien interesante que si tú examinas esa palabra que está escrito y que tiene una fuerza tan grande, esa palabra de vida es que en esos momentos dice que Dios comienza a acordarse de ellos. Y mire, voy a leerlo textualmente. Ahí en el capítulo 2 de Éxodo, me estoy volviendo en la palabra de Dios, en el versículo 23, Éxodo 2, versículo 23, dice, aconteció después, Éxodo 2, 23, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, el rey que lo favorecía, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su yugo, de su servidumbre, de su exclamación, de su angustia. Y miren lo que dice el versículo 24, que es lo que siempre motiva a las personas, me motiva a mí mismo para clamar a esa presencia de Dios. Y me parece maravilloso lo que está descrito ahí. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y viene el versículo 25 lo que dice, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. Pudiéramos explicar y pudiera decirte todo lo que significa estas palabras que están escritas y cómo Dios en medio de la esclavitud, del gemido, de los latigazos que ellos estaban sufriendo a causa de la opresión de Egipto, el no tener la libertad y el no ver el cumplimiento de las promesas de Dios, ellos empezaron haciendo algo que es la invitación que Dios nos hace: acérquense a la luz. Y al acercarse a la luz, cuando estoy hablando de la luz, no es encender un bombillo, ni una vela, ni una lámpara, sino a la palabra de Dios, para que sea alumbrado tu interior, para que reconozcas quién eres tú en Dios. Pudiéramos irnos al Nuevo Testamento, donde Pablo nos dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, en la posición, que hemos sido redimidos, que hemos sido sellados. El libro de Efesios, donde empezamos leyendo, hay tantas expresiones y tanta revelación de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero a causa del desconocimiento, a causa de andar en oscuridad, a veces en tiniebla, no hemos reconocido lo que Dios nos ha ofrecido, ni lo que está a nuestra disposición, si solamente le reconocemos y le abrimos nuestro corazón y le decimos: Señor, yo te pido que te reveles a mi vida. Qué interesante que después de 400 años que llegaron a Egipto,
Ellos comenzaron a clamar a Dios y el producto del clamor fue a causa de la angustia que ellos estaban viviendo. Y hay cosas interesantes porque en la parte en el versículo 24 de Éxodo 2 está diciendo, y oyó Dios el gemido de ellos. Hay momentos en nuestra oración cuando vemos que todas las cosas están surgiendo mal, que cuando no vemos salida, que cuando los médicos nos han dicho ya no hay nada que hacer, que cuando quizás en el fracaso económico vemos que en lugar de solucionarlo se nos van aumentando las deudas y hacemos compromisos y a veces nos involucramos con palabras o como lo hemos enseñado en muchas ocasiones, caemos en el lazo del tentador producto de las promesas que hacemos y no cumplimos porque lo hacemos sin la ayuda de Dios, sin la dirección de Dios. Caemos en esos momentos de dolor y clamamos, o no clamamos, sino gemimos delante de Dios y es allí donde Dios les escucha. Cuando yo leo estas palabras, vienen pensamientos que no es, y tal vez es un pensamiento equivocado, pero que me he identificado por el desconocimiento que a veces tenemos de Dios, es que le decimos, Señor, fue que se olvidó de nosotros. Sería que Dios se había olvidado de su pueblo. Pero es interesante lo que está diciendo este versículo, porque dice, y se acordó del pacto. Voy a cambiar la palabra pacto, y es la misma definición, por promesa. Dios le había prometido desde Abraham que ellos serían, a través de ellos, a través de Abraham, a través de toda la descendencia de Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. Que el que le maldijere sería maldecido y el que le bendijere sería bendecido. Y es bastante explícito el pacto que Dios hizo con Abraham, que cobijó a Isaac, a Jacob, y no era solamente sobre estos patriarcas, sino sobre toda la descendencia. Y según el Nuevo Testamento, esas mismas promesas nos han alcanzado a nosotros, de tal manera que debemos cambiar nuestra mentalidad de esclavos, de cansancio, de fatiga, de yugo, porque justamente eso es lo que pasa cuando todo lo que vemos es trabajo, dificultades, luchas, problemas en la casa, problemas con los hijos, incertidumbre en lo que está pasando, inseguridad donde quiera que vayamos. Eso produce algo dentro de nuestro corazón que no nos permite el poder disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Y en ese gemir, dice, Él se acordó del pacto. Y yo creo que en momentos como estos, en los momentos como antes de compartir este espacio, oramos al Señor y tú, mi hermana, mi hermano, allí donde está, entras a esa presencia de Dios y sales de la rutina normal de las oraciones a entrar en un gemido, en un clamor, a decirle, y a veces le he dicho, Señor, y son los momentos difíciles que a veces me toca pasar, que a veces son frecuentes, le digo, Señor, si tú nos haces algo aquí, no sé qué va a pasar con mi vida, no sé qué va a pasar con mi familia, si tú no intervienes, Señor, creo, Padre mío, que las cosas se van a poner difíciles. Y creo que Dios se acuerda de esa promesa, de ese pacto que han hecho con nosotros. Y qué interesante, y por eso viene este pasaje, cuando esa luz llega a nuestro corazón, a nuestra vida, que expresa el versículo 25 de aquí de Éxodo 25. Éxodo 25, donde dice, y miró Dios a los hijos de Israel. Pero no solamente los miró, sino que ahí hay una expresión bien interesante, dice, y los reconoció Dios. ¿Sabe qué le digo muchas veces al Señor? Reconóceme como tu hijo, Señor. Reconoce a mi familia como tu familia, Señor, porque es lo que está escrita la palabra. Por aquellos que invocamos el nombre del Señor, que sean reconocidos delante de Dios como el pueblo amado, como el pueblo redimido por la sangre del Señor. Y si vuelvo nuevamente al libro de los Salmos, en el capítulo 40, donde estamos leyendo versículo 17, donde el salmista está expresando, aunque esté afligido, aunque esté necesitado, lo más importante y por encima de la aflicción y por encima de las necesidades es que estamos en el pensamiento de Dios.
Ahí podemos descansar porque si estamos en el pensamiento de Dios, eso nos conecta enseguida de que estamos justamente también con los planes de Dios. Que podemos decir, como está escrito en muchos textos bíblicos, que lo que Él determina sobre ti, sobre mí, Él lo llevará a feliz término, como dice más adelante en el Nuevo Testamento, otro versículo que cito bastante, que está ahí en Filipenses 1:6, y el apóstol dice, estando persuadidos, seguros de esto, de que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Eso nos tiene que traer aliento, vida a cada uno de nosotros, aliento de vida en medio de todas las cosas. No importa tu necesidad, Dios, estás en el pensamiento de Dios. No importa lo necesitado que esté, Dios está pensando en cómo bendecirte, en cómo sacarte a lugar expansioso, en cómo le permites y activas y usas tú mismo las llaves que Él te ha dado para recibir esa bendición de parte de Dios. Los milagros no se compran. Los milagros se activan por la fe. No te dejes engañar de ninguna persona que te diga que tiene que ofrecer ciertos recursos para que reciba la bendición. Le proveemos, damos, apoyamos, simplemente por una gratitud al Señor, mas no por un derecho que queramos comprar. Con Dios no se compran derechos, se aceptan, se reciben. Y por gracia, mi hermano o mi hermana, Él te los entrega a ti y lo puedes disfrutar. Ese es el regalo de Dios, esa es la gracia de Dios. La salvación es gratis, ya se pagó el precio por ella, la pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Las enfermedades dice que Él las cargó ahí en la cruz del Calvario. Que hay un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu problema, el nombre de tu enfermedad, el nombre que te está causando aflicción, que está causando angustia. Hay un nombre superior sobre ese nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando aprendes a invocarlo, cuando aprendes a comprender que hay alguien superior que está contigo, por encima de las circunstancias que está viviendo, viene una fortaleza de parte de Dios. Pero hay algo más que dice este versículo 17 del Salmo 40, donde está expresando, y Dios espera, y yo espero que tú lo declares con toda seguridad, que te apoyes en Dios y que pueda decir como está escrito ahí, al menos en esta versión Reina Valera del 60, donde dice, mi ayuda y mi libertador eres tú. ¿Sabe lo que está diciendo ahí el salmista y lo que está escrito en esta palabra? A veces decimos, ¿quién nos podrá ayudar? O a veces expresamos, como yo conecto mucho esta segunda expresión del versículo 17 del Salmo 40 con lo que dice el Salmo 121, donde el salmista pienso que está en medio de la aflicción y pienso que está en medio de una necesidad, que levanta sus ojos y se hace una pregunta interna. A lo mejor no se la está haciendo no a las personas que están al lado, sino a sí mismo. Se pregunta en una forma casi reflexiva, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y a lo mejor se queda mirando hacia los cerros, porque en ese tiempo, en los cerros, en las partes altas, eran donde estaban los lugares de adoración. Aquí en Bogotá, donde estamos, hay sitios de adoración que han colocado, donde sube gente a hacer romerías. Pero él dice, no, ahí no está mi socorro está en Jehová que hizo los cielos y la tierra. Es decir, que está por encima de aquellos lugares físicos que nosotros pensamos que a lo mejor es ahí donde encontramos el socorro, encontramos el reposo, o inclusive de personas. Inclusive somos tan, no sé cuál sería la expresión que diríamos, que a veces mencionamos a las personas por las cuales queremos que Dios nos bendiga. Y Dios lo va a hacer, tiene tantas formas de hacerlo, puede tocar el corazón de personas
Y eso es maravilloso, y hay pasajes en la Biblia donde Dios tocó el corazón del pueblo para hacer ofrendas a Dios y muchas de las cosas que están escritas. Pero no solamente para buscar el favor de Dios porque ellos lo tenían, sino al contrario, para que fueran agradecidos con todo lo que Dios ha hecho. Pero declarar algo en este día, mi hermano, mi hermana, donde tú con toda seguridad puedes decir: mi ayuda eres tú, mi libertador eres tú. Te saca de esa angustia, te saca de esa necesidad, te ayuda a tener sabiduría, cómo ejercer todas las cosas que Dios ha hecho sobre ti, y inclusive termina declarando en la parte final de ese versículo 17, que es uno de los versículos favoritos, que me lo regaló el Señor cuando estaba en un momento de depresión, que nadie casi me podía ayudar, solamente Dios lo hizo, y que con un clamor desde lo profundo del corazón, al igual de lo que leíamos ahí en Éxodo capítulo 2, donde el pueblo gime delante de la presencia del Señor, diciéndole: Señor, Dios mío, no tardes en manifestar esa liberación, en manifestar esa ayuda que tanto estamos esperando en ti. Y yo sé, por lo que dice la palabra, por lo que ya ha hecho en nuestras vidas, que Él no tardará en bendecirte, en ayudarte, en salvarte, en dirigirte. Vuelvo a Efesios, donde iniciamos, en el versículo 13, donde expresa: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Sabe qué le digo a la luz de esta palabra al Señor? En una forma muy personal: Señor, ¿qué cosas hay en mi vida que tengo que cambiar y que están impidiendo tu ayuda? La liberación que estoy esperando de ti. La paz que tanto necesita mi corazón, especialmente cuando estoy en esos momentos de angustia. Y tal vez el apóstol, al escribir esto, se queda pensando. Y hay una expresión en el versículo 14, quizá la otra semana vamos a meditar un poco más sobre este texto, hablando del tema libres para siempre, libres o disfrutando de la libertad, porque él nos da un consejo y nos llama a un despertar. Y está escrito en el versículo 14 de Efesios 5, donde expresa, por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. Los muertos son los que no tienen esperanza, los que no tienen vida, los que se dejaron llevar por la esperanza que Dios nos da. Levántate de los muertos. Y si tomas esa acción, Dios mismo a través de Jesucristo va a traer luz a tu vida, porque dice ahí: y te alumbrará Cristo. Hay cosas que Dios no las va a poder hacer porque va en contra de lo que Él nos ha dado a nosotros, y es la libertad, el libre albedrío. Por eso el despertar de entre los muertos nos corresponde a cada uno de nosotros. Que tú le puedas decir: Señor, yo quiero comprender esta palabra, alumbra mi interior. Aquellas cosas que no he podido comprender, Señor, ayúdame a vivirlas, Padre, a disfrutarlas, Señor, a declararlas, a entender que mi ayuda y mi libertador eres tú, que tú no vas a tardar, Señor, para sacarme de esta aflicción, de esta necesidad. Que hay liberación y hay poder en ti para levantarme, para ayudarme, para dirigirme, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. Haz vivir nuevamente toda esperanza que Dios ha colocado en su corazón. Y quizás cosas que tú has creído ya sin esperanza, ya muertas en tu vida. Viene el Espíritu Santo con la palabra, con el río de su presencia, y trae vida, trae sanidad, trae medicina, trae esperanza, y te levantas de ese estrés, de ese cansancio, de ese negativismo que lo mejor ha invadido tu corazón, y comienzas a proclamar esa verdad, de la luz de la verdad que te comienza a alumbrar a través de la presencia maravillosa y de todo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, cómo nos enseñó a ser victoriosos, sobre todo nos abrió camino para que nos acerquemos y para que disfrutemos de la bendición del Padre. Mi hermano, mi hermana, hoy tenemos maravillosas promesas de parte de Dios. Hoy podemos disfrutar de ese amor inagotable que Él nos da. Hoy podemos decirle: Señor,
Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. Por favor, tú conoces mis fuerzas. Que no desfallezca, Padre. No tardes en ayudarnos. Alumbra nuestro corazón, pero que también, como leíamos en el versículo 14 de Efesios 5, que llegue a un despertar nuevo en tu vida. No importa la edad, el cansancio, la fatiga, la enfermedad, no importa lo que esté pasando. Que te levantes, que hagas revivir esa fe en el Señor y que la luz del Señor comience a alumbrar tu corazón y tu vida. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y le decimos: Padre precioso, gracias por amarnos, por sostenernos, gracias por la palabra que nos das, gracias por las oportunidades que tenemos en este día de acercarnos a ti, Padre, de vivificar nuestra fe, Padre, de volver a levantar bandera de victoria, de saltar, Padre mío, de danzar delante de ti de alegría por las cosas maravillosas que nos regala, Padre, y que están dispuestas para tus hijos y tus hijas, Padre. Yo te exalto, te bendigo, mi Dios, mi Rey, y dejo en tus manos a ti que eres poderoso para hacer todas las cosas, para que esta palabra, Señor, que nos has dado en este día alumbre nuestro interior y nos permita seguir adelante, Padre. Muchas gracias, mi Rey. Muchas gracias por lo que vas a hacer. Te alabo, te exalto y te bendigo, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo y no te va a abandonar. Le hablo su pastor Island de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.